Bueno, este es un ejercicio de la prueba 1, obviamente, de modelamiento, que está súper bueno para que vayamos practicando cómo hace el ejercicio de la prueba. Bueno, dice así, este es el ejercicio de elecciones. En el mes de octubre recién pasado se realizaron las elecciones, no sé si recién pasado, pero un ejercicio antiguo. Se realizaron las elecciones municipales en nuestro país. Para dicha votación se invitó a algunos alumnos de nuestra universidad para proponer un sistema de base de datos que represente el proceso de elecciones municipales. Solo se consideró las postulaciones a alcaldía del país, no presidente ni nada de lo otro. A pesar de que el proceso ya finalizó, ustedes tendrán la posibilidad de crear un sistema de base de datos según las siguientes instrucciones. De aquí empieza el ejercicio. La primera parte es básicamente una introducción y aquí ustedes tienen que ya ir identificando las entidades del problema, del ejercicio. Recuerden que las entidades son los objetos más importantes y más generales de una base de datos que pueden ser caracterizados por atributos. Esa es la definición, ¿ya? Entonces usted vaya a leer y ustedes tienen que ir identificando, después vamos a ir revisando. Los partidos políticos tienen entre sus filas varios candidatos. Se debe considerar que un candidato no puede postular a más de una alcaldía en el mismo proceso de votación y debe representar a un solo partido. Los candidatos en nuestro país postulan a las alcaldías de los distritos. Estos distritos pertenecen a una comuna en particular. Para estos dos conceptos se deben guardar tanto los nombres como los códigos. Debido a que uno de los objetivos es tener informes regionales de estas votaciones, se debe considerar región, las cuales pueden tener varias comunas. Estas comunas poseen varios lugares de votación, los cuales poseen código, nombre y dirección. Para poder votar las personas estarán asignadas a una mesa que pertenecen a un lugar de votación anteriormente mencionado, las cuales poseen un código que las diferencia de las otras, la mesa. Además, el sistema de base de datos de las elecciones debe contemplar el registro de los votos nulos y blancos obtenidos en las diferentes mesas. Por mesa se asignan vocales de mesa. Cada mesa tiene varios locales de mesa asignados. No considere un número específico de vocales. Y aquí hay una cosa un poco que puede variar respecto al programa, al ejercicio. En este caso, todo lo que anteriormente le comenté siempre sucede así. Eso es normal. Pero aquí dice, cabe destacar que un vocal de mesa puede cambiarse de lugar de votación y puede ser designado nuevamente como vocal de mesa en su mesa de votación. O sea, un vocal de mesa puede estar en varias mesas. Y una mesa tiene muchos vocales de mesa. Esa es la relación que se está haciendo ahí. Pero claramente una persona no puede ser vocal de mesa en dos mesas, obviamente, no puede estar al mismo tiempo en dos mesas y en la misma votación. En nuestro país el voto es libre, es decir, es decisión de la persona concurrir o no a votar. A pesar de ello, la persona se encuentra inscrita como votante de la mesa, se debe guardar información de cada una de las personas, tales como su nombre, root y sexo. Finalmente, es importante destacar que tanto los candidatos, vocales de mesa y las personas se deben considerar en tablas diferentes. Él está dando mucha información. Pero cada uno de ellos solo puede votar en una mesa de votación en un proceso de elección. Bueno, ese es el ejercicio. No sé si se entendió más o menos o hay alguna parte que no se entienda de, de lo que leí. Ya. Entonces, ahora ya cuando nosotros leemos el ejercicio, realmente lo leí lento, la idea es que ustedes lo lean así a esta misma velocidad y intenten identificar cuáles son las entidades del problema. La idea es que ustedes tengan el problema a mano. Yo voy a compartir una pizarra aquí y vamos a ir anotando todas las entidades que ustedes creen que son necesarias para el desarrollo de la base de datos.
Partamos. ¿Cuáles son las entidades que se le ocurre que deben estar en la base de datos? Así a primera vista, yo creo que los candidatos. Ya. Candidato. Bien, candidato. Candidato. ¿Cuál es ¿Cuáles son los atributos, según tú, de candidato? Bueno, primero que todo, un candidato es una persona. Entonces, va a tener un root que lo va a representar y que lo va a diferenciar de todas las personas. Como en este caso el ejercicio no especifica si es que el candidato se diferencia por root o por un código en específico, nosotros vamos a identificarlo como un root. Luego el candidato puede tener un nombre, o sea, debe tener un nombre que lo identifique obviamente, pero este no es un nombre que se diferencie de los demás. ¿Por qué? Porque una persona se puede llamar igual, dos candidatos se pueden llamar de la misma forma. Entonces en este caso es necesario el atributo, pero no va a hacer su PK, que lo vamos a ver más adelante. Oye, una consulta. Sí, ¿Se viste el problema Drive sí, o sí está no? en el drive. Dice carpeta 3. ¿No se encuentra? O sea, yo no lo veo, lo voy a revisar bien. Ya. Voy a compartir el drive nuevamente porque ahí me están preguntando. Ahí mandé el drive al chat para que lo puedan ver y me avisan si que... ¿Lo pudieron ver? Sí, sí, yo sí lo puedo ver. Ya, bacán. Ahí con... Sí, yo también, gracias. Ya, vale. De nada. Entonces, íbamos aquí. Íbamos aquí en candidato. Bueno, en el ejercicio también, si mal no recuerdo, decía sobre los candidatos, root, nombre y sexo. Entonces ahí básicamente me entregaban los atributos, me lo entregaban y yo lo que tengo que hacer es copiarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra primera tabla, que es importante, porque sin candidatos no hay, no hay votación. Y aquí están los atributos. Aún no empecemos a poner los PK ni los primary key, porque eso lo vamos a ver después cuando tengamos todas las tablas. Otra entidad que, que a ustedes les parece interesante para la base de datos. Que el ejercicio lo haya dicho. ¿Distritos? Ya, distrito. Bien, distritos. Distrito. ¿Qué atributo debería tener distrito? ¿Alguien se le ocurre algún atributo? ¿Una comuna? Ya. Primero una idea de distrito. Ya. Unidad de distrito. Pongámosle código distrito, pero es lo mismo, para que sea código distrito. Y alguien dijo comuna. Comuna quizá yo lo consideraría como una entidad más que como un atributo. ¿Por qué? Porque comuna tiene cosas que lo caracterizan. Por ejemplo, una comuna es única dependiendo de su nombre o su código. Y además puede tener un nombre que lo diferencia. Entonces, yo lo consideraría como una tabla. Entonces, vamos a ponerlo como tabla. ¿Cómo dijiste recién el nombre? ¿Comunas? ¿Comuna? Ya, comunas. Y aquí el distrito, vamos a poner un atributo más que se llama nombre. Comunas. Básicamente es lo mismo que el distrito, pero vamos a ponerle un código de la comuna y le vamos a poner el nombre de la comuna.
nombre. Otro atributo, otra entidad. Llevamos 3. Vocales de mesa. Vocales de mesa, ya. Vocales de mesa. Atributos. ¿Cuáles son los interesantes? ¿Cuáles son los atributos que caracterizan un vocal de mesa? Como lo mismo que el candidato en realidad, pues es una persona, su root, nombre. Exacto, eso es lo mismo que una persona. Pero si se dan cuenta, en la última parte del ejercicio dice, finalmente es importante destacar que tanto los candidatos, vocales de mesa y personas se deben considerar en tablas diferentes. Es por eso que nosotros estamos haciendo en tablas diferentes. Si no, bueno, dependiendo del ejercicio, deberíamos tomar una decisión si hacerlo una tabla o 2 tablas o en este caso 3. Y aquí sexo. ¿Cuál más? Hay algunas que son importantes que nos faltan. Persona. La región. Región, ya, ¿El persona. partido político? Ya, región, dijeron persona y partido político. Personas. Persona, ya, político. Regiones, personas y partidos políticos. Partamos con regiones, que lo tengo aquí primero. Regiones va a tener un número de región, también puede ser considerado como algo que diferencia las regiones porque no hay 2 regiones con un mismo número. Pero aquí le vamos a poner como código de región, ¿ya? Ustedes deciden ahí qué ponerle, pero las dos formas están bien. La idea es que yo pongo código de región para que tener todos los mismos como diferenciadores. No es la idea que ustedes pongan en regiones código de región y en distrito ID de distrito. También está bueno, pero quizás se van a confundir. Región. ¿Y qué va a tener más región? Va a tener un nombre. Y en verdad esto es lo que a nosotros nos interesa, porque regiones puede tener muchos otros atributos que se pueden considerar, pero aquí nos va a interesar esto. Persona. ¿Alguien dijo persona? Y ya. ¿A qué te refieres con persona? A las personas que van a votar propiamente tal. Ya. Entonces, yo le pondría, en vez de persona, que no está mal persona, pero le voy a poner votantes, para que se entienda mejor. Pero está bien, eso era la idea. Ya, el votante va a ser lo mismo que una persona, entonces va a ser root, nombre y el sexo. Y el partido político. Partido político va a ser igual va a tener un código del partido y va a tener un nombre. Ya, entonces llevamos harta y no me lo esperaba. Ya llevamos 2, 4, 6, 7. Y 2, 4, 6, 7. No, ya nos faltan un par. En verdad, Lugares de votación. esa es la que nos falta. Lugares de votación. Oye, ¿y las mesas? Las mesas también nos faltan. Voy a achicarlo un poco para que... Oye, ¿y en qué parte sacamos que partido político es una entidad? O eso se igual se infiere porque, como obvio. Es que mira, si el segundo... la segunda parte del texto dice, los partidos políticos tienen entre sus filas varios candidatos. Entonces ahí se está insinuando a decir de que es una tabla. ¿Por qué? Porque te está diciendo, un partido político tiene varios candidatos, entonces ahí hay una relación de unos a muchos. Por eso te está diciendo que es una tabla. Ah, ya, ya. ¿Entendí? ¿Se entiende? Sí, sí, Ya. entiendo. Ya. Lugares de votación me dijeron y mesas. Lugares de votación va a tener un código del lugar de votación y además va a tener en el ejercicio me decía un nombre y una dirección. Ya. Y mesas. Mesas es importantísimo. Esta entidad es muy importante. Va a tener un código de mesa y va a tener
Y aquí hay otra cosa que el ejercicio lo dice. Las mesas dice el tema de que las mesas deben guardar los códigos, los votos en blanco y los votos nulos. Entonces, votos blancos. Ya. Hasta el momento esa es nuestra propuesta de entidades. Vamos a partir con los PK. ¿Cuál es el PK que representa el candidato? Claramente lo expliqué recién el road. No, en ese sentido, eso es fácil. El distrito, ¿qué es lo que va a diferenciar de otro distrito? El código. Entonces, vamos a definir que el PK del código distrito es el código distrito. El PK de distrito es código de distrito. Recuerden que el PK es la prima key, que es el dato que diferencia todos los datos de la base de datos en esa tabla. Comuna, el código comuna, vocal de mesa, va a tener un root, un PK. Las regiones va a tener un código de región, el votante va a tener un root, el partido político va a tener un código partido político. Ya. Ya, en ese sentido tenemos listo nuestra primera parte del modelo conceptual. Recuerden que el modelo conceptual es el modelo ya con sus relaciones y además sus atributos. Una forma de hacer el modelo conceptual es esto, definir sus tablas en un lado, sus tablas en una parte de la hoja o del Word que lo están haciendo, y el dibujo de las relaciones lo hacen con solamente el nombre de las tablas. O la otra forma de hacerlo es hacer cada tabla con su respectivo atributo en el mismo dibujo. Les va a quedar un dibujo más grande, pero en este tema de hacerlo con el computador es más fácil hacerlo de la forma, de la segunda forma. No, de la primera forma, que es ponerle los dibujos solamente con el nombre de las entidades. Entonces, voy a revisar un poco a ver si estamos bien. Ya, candidato, distrito, comuna, regiones, lugares de votación, mesas, votantes y vocal de mesa. Ok. Hay una tabla que nos está faltando, pero vamos a verla durante cuando vayamos haciendo, porque es una tabla que es difícil de darse cuenta, que es como la más importante. Eso te iba a preguntar. No, pero dale, no, dale, no. No, dale tú, dale tú, dale tú. Dime qué Eh, falta. es que no, o sea, estaba pensando lo que estabas diciendo de la tabla que falta, en este caso sería como votos, o no sería votos. Sí, sería votos. Sería voto. ¿Por qué sería voto? Porque, o sea, como lo pienso yo cuando modelo, es porque es como en sí de qué se trata el problema, o sea, qué es lo que propiamente tal hace el votante o en base a qué se centra todo, ¿no? Sí, sí, esa es la razón. Y eso nos falta voto. Pero lo vamos a escribir, a ver dónde lo vamos a escribir. No nos cabe. Em, em, ay, sí, igual. Y aquí el atributo de voto, ¿cuál sería? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se le ocurre más o menos cuál sería el OAS o el atributo de votos? Eh, Código del voto, ¿no? Siempre se diferencian. Em, Código de votos. No sé si será ese un atributo, porque vamos a verlo más adelante que es una tabla intermedia.
Entonces, esa misma tabla intermedia ya se diferencia por sí sola, no es necesario ponerle un PK. Pero aquí el atributo que se necesita es cantidad de votos. ¿Ya? Este es el atributo. Vamos entonces a, a dibujar. Pero está bien lo que dijiste, tiene que diferenciarse, pero se va a diferenciar de otra forma, porque es una tabla distinta en la que estamos trabajando, una tabla débil. Entonces vamos a decir que aquí va a haber un votante. Oh, no, no, no. Un votante. Vamos a tener un votante aquí. Es que esta es la persona que nosotros recién también van a ver vocales de mesa. ¿Alguna duda hasta ahora? Igual no sé si voy muy rápido o muy lento. Díganme nomás. La idea es que si hay alguna duda yo la puedo responder ahora, antes de empezar a dibujar. Oye, lo que estamos haciendo sería el modelo conceptual. Sí, este es el modelo conceptual. ¿Va? Este Ya. es exactamente el modelo. Y por ejemplo, ya tú hablaste que van a salir, no sé si van a salir más de una, va a salir una tabla intermedia, pero el profe dijo que las tablas intermedias no van en los modelos conceptuales. Entonces ahí es cuando me confundo un poco porque ayer estaba tratando de hacer un ejercicio y no sabía cómo poner esa la relación o no sé, en el modelo conceptual. No sé si Sí, entiendes. sí, 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 se entiende. La tabla intermedia en el modelo conceptual sí aparece en algunos casos. Por ejemplo, el votos sí debe aparecer. ¿Por qué? Porque hay un atributo que los diferencia, hay un atributo que es importante en el modelo. Por ejemplo, en la última parte del ejercicio habla sobre que un vocal de mesa puede cambiarse de lugar de votación y puede ser designado nuevamente como vocal de mesa en una nueva mesa. Esa, si ustedes se dan cuenta, como lo expliqué recién, es una relación de mucho a mucho. ¿Por qué? Porque un vocal de mesa puede ser vocal de mesa en muchas mesas, no al mismo tiempo, pero sí durante el día o los 2 días de las votaciones. Y una mesa también tiene muchos vocales de mesa. Entonces hay una relación de mucho a mucho. Y ustedes tendrán que pensar, y recuerden que una relación de mucho a muchos tiene una tabla intermedia, pero tienen que pensar, ¿cuándo yo poner esa tabla intermedia en el modelo conceptual? ¿Cuándo se pone? Cuando hay un atributo que, eh, que se diferencia de ambos. En este caso, vocales de mesa y mesas es una mucho a mucho, pero no hay ningún atributo que los diferencie. No hay ningún atributo que yo diga, oye, este atributo, como en el caso de votos. En el caso de votos sí hay un atributo que se diferencie de la tabla mucho a mucho. En ese caso, cuando no hay ningún atributo, no se pone en el diagrama conceptual. Pero, por ejemplo, votos sí se ponen en el diagrama conceptual, en el modelo conceptual, porque sí hay un atributo que los diferencia. Y lo vamos a ver ya nomás. Oye, una consulta. Sí, Entonces, cuando tú tení, o sea, ¿se puede tener una tabla intermedia solamente con los dos pKs de las tablas que estáis uniendo y sin ningún otro atributo? sí, eso es, claro. Se puede, exactamente, se Una puede. duda, consulta. Se supone que estamos haciendo un modelo conceptual, ¿o no? Sí, Y lo que pasa es que cuando es modelo conceptual no se habla de tablas, por lo que sé, ¿o no? Solo sí, en el sí. modelo físico. No, no, no. Sí se habla de tabla en el modelo conceptual. Ah, ya, porque el profe, lo que me acuerdo fue que en una diapo nos dijo como que en el modelo conceptual las tablas reemplazaban a las entidades, que era casi lo Sí, mismo. es que el modelo físico es lo mismo que el modelo conceptual, solamente que se empiezan a relacionar de otra forma, que se empiezan a pasar el PK, se transforma en FK, pero eso lo Ujú. vamos a ver ya nomás. Pero esta es la forma de hacer el modelo conceptual. Su tabla, Ya, su atributo, y luego hacen el dibujito con las patas de gallo, todo eso. ok. ¿Ya? El modelo físico también tiene tabla, pero no tiene ningún dibujo. Esa sí que es una diferencia. Y no puede, el modelo físico no puede ir ni puede ir ningún dibujo con relación, nada.
solamente van todas las tablas. Ya, entonces vamos a seguir con las tablas. Aún no vamos a hacer ninguna relación, vamos a pegar las tablas y vamos a hacerlo juntos. Dice, se va a ir mesas. Mesas y lugares de votación. Ya. Luego vamos a tener aquí votos, que es la tabla como que va a tener todos nuestros datos. Votos. Ya, esta es nuestra última tabla, que es distritos. Ya hasta ahora yo no he hecho nada, solamente estoy pegando las tablas que nosotros definimos anteriormente, las estoy pegando en mi hoja en blanco. Aún no he hecho nada que es como lo complicado. Nada de lo que ustedes deberían hacer. Distritos. Ya. Ahora empieza lo complicado, entre comillas. Vamos a empezar a hacer las relaciones. Bueno, vamos a empezar con la relación de votante. Una mesa, bueno, un votante, en el ejercicio lo especificaba claramente y es lógico porque uno puede votar 2 veces, un votante puede votar solamente una vez, pero una mesa tiene muchos votantes, claramente. Entonces aquí vamos a hacer nuestra primera relación. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra relación a muchos. Y el votante va a ser solamente un voto. O en este caso podría ser 0 o 1 voto. Este nunca lo... Ahí, ¿se ve bien? Ya, se ve bien. Ya, ¿se entiende esa relación, verdad? Una Y se mesa, supone que la pata de gallo igual debería llegar a un 0, ¿o no? ahí debería llegar a un 1. ¿Por qué? Porque una mesa, o bueno, un 0, Pero es que una eso, mesa puede tener ningún voto. claro, exacto, pero eso ustedes lo van a tener que definir aquí, en sus supuestos. Supuestos. Esta parte de abajo que estoy escribiendo va a ser los supuestos. Importante también para la primera parte, para la primera prueba, sus supuestos. Sus supuestos va a definir ¿Esos sus... supuestos tenemos que hacerlos nosotros? Sí, ustedes tienen que hacerlo. No pueden haber dos supuestos iguales porque es como que si estuviese... Es como las cosas que tú crees que es tu programa. Por ejemplo, Maximiliano dijo, yo supongo que no hay ninguna mesa que va a tener ningún votante. Y eso es correcto, porque puede haber que una mesa que no tenga ningún votante. Pero si yo pongo acá en el supuesto, todas las mesas tienen al menos un votante o una persona, un voto, un votante. No, Maximiliano, mira, aquí estamos confundiendo los votos con los votantes. Mesas tiene muchos votantes, pero va a tener Ah, al menos verdad, uno, verdad, un verdad. votante, una Sí. persona, como inscrita, ¿cachai? Entonces ahí esta no iría acá, iría uno, al menos uno, porque si no tendría sentido armar una mesa sin ningún votante. Claro, sí, sí, me confundí con los votos, weón, Sí, sí, sí. Igual, ya. Entonces en ese sentido estamos bien. Aquí también un votante, una mesa,
Y aquí tampoco podría ir un 0. ¿Por qué? Porque un votante sí o sí va a ir relacionado a una mesa. Un votante está inscrito en la página o en la base de datos con una mesa sí o sí. No puede ser que un votante no esté inscrito en una mesa. No, eso no sucede. Ya. ¿Alguna duda con respecto a esa? Para seguir, yo no tengo ningún problema en responder. ¿No? Ok. Todo bien Eh, hasta ahora. ya. Entonces, ahora vamos con la siguiente. Lugar de votación. Consideren que un lugar de votación, pongamos un ejemplo, aquí no hay un estadio, o en Coquimbo el estadio Sánchez Moroso. Ese estadio tiene muchas mesas de votaciones, claramente, porque si no tendría sentido poner un estadio tan grande para... Entonces, un lugar de votación tiene muchas mesas. Y aquí le ponemos la pata de baile. Y... Ay, me iba mala, no importa. Y también vamos a considerar que va a tener una o muchas, no tiene sentido. Y una mesa va a ir relacionado a, obviamente, a un lugar de votación y solamente a uno. No puede ir relacionado a 0 lugares de votación, porque estaría en el aire. O sea, no es ni otra relación. Eso creo que no es tan difícil. Regiones. Regiones o comunas. Una región tiene muchas comunas, claramente, y ponemos ahí, y además una comuna va una comuna es una región tiene muchas comunas, obvio, y además va a tener al menos una o muchas comunas, no puede tener 0 comunas, y además una comuna sí o sí tiene que estar representada, entre comillas, o tiene que ser apadrinada por una región. No puede haber una comuna que no exista en una región. Entonces aquí va a haber lo mismo, 1 y 1. Ok, luego seguimos hacia acá. Podríamos seguir en comuna y lugar de votación. Una comuna tiene muchos lugares de votación. Por ejemplo, Coquimbo va a tener el estadio, va a tener un liceo y va a tener la U. O puede tener muchas, o puede tener una. Entonces, pero al menos va a tener una. Al menos es difícil que una comuna no tenga eh, lugares de votación. Si ustedes se complican en ese sentido, lo que vienen hacen un supuesto. Hacen una comuna debe tener al menos un lugar de votación. Listo. Y ahí se aseguran. El profe, si les pone malo, ustedes le dicen, profe, yo puse en el supuesto, pero la idea es que ustedes lo pongan en la hoja. En este caso, cuando yo hice la prueba, lo escribí en papel, pero ustedes lo van a tener que hacer, no sé, en Word, o no sé cómo lo están haciendo, pero tienen que tenerlo escrito en el papel. Porque si no, si ustedes dicen, no, profe, yo supuse, pero lo tenía en mi cabeza. No, ahí, profe, no les, quizás se lo va a poner mal. Y un lugar de votación va a pertenecer, obviamente, a una comuna. No puede ser que un lugar de votación no represente o no esté en ninguna comuna. Y sí o sí a una comuna. Ya. ¿Dudas hasta ahí? Todo bien. Ya. Comuna, distrito. Igual la mayoría de las relaciones que estamos haciendo son súper lógicas. Por ejemplo, una comuna obviamente va a tener muchos distritos. Eh, o no sé si, por ejemplo, en Santiago deben haber muchos distritos por comuna y en todas las comunas. Por lo tanto, una comuna tiene muchos distritos, pero un distrito va a pertenecer, obviamente, a, un, a una comuna y a una comuna. No puede ser que un distrito sea el distrito de la comuna cero, ¿no? O la comuna que no existe. Lo mismo con lo otro. Un lugar de votación no puede estar en la comuna que no existe. No puede tener como esa relación vacía. Luego, partimos con un distrito. Un distrito va a tener muchos candidatos.
no tendría sentido que un distrito tenga 0 candidatos porque no habría votación, no existiría. Pero sí puede estar el caso en el cual un distrito tenga un candidato. Difícil que ocurra, pero puede ocurrir. Y en el caso de que usted, no sé, estén complicado y no saber cuál, puede que un distrito tenga 0 candidatos, bueno, eso es muy difícil, pero si ustedes se complican, ponen aquí otro supuesto. Un distrito puede, o al revés, pues, si ustedes quieren decir que un distrito también puede ser que no tenga candidatos, dependiendo de ustedes, eso es lo que les explicaba. Un distrito puede, debe tener al menos un candidato, porque si no, porque si no, no se haría votación, y ustedes lo decían. Y un candidato va a tener al menos un distrito. Eso sí no puede cambiar, porque un candidato siempre va a representar un distrito. No puede ser que sea un candidato al aire. Listo. Y el otro también sería también Oye, sencillo. disculpa, Dime. las 2 rayitas significan que al menos uno, ¿o no? Y una raya, solo uno. ¿O nada que ver? Em, Es que, no, ¿por qué las 2 rayas significaban 1-1. 1-1 es que sí o sí tiene que haber uno. al menos uno, pero pueden haber más de uno? Claro. No. Mm. O sea, Ah, un distrito tiene muchos candidatos, pero un candidato va a estar en solamente un distrito. Un candidato va a representar solamente un distrito. No puede ser de que un candidato no esté representando ningún distrito. Eso es. Las dos opciones son las siguientes. Es así y así, o así y así. Entonces, si es que uno pone como una rayita sola, eso estaría malo en teoría, ¿no? O incompleto. No estaría malo. Se- Pero, ¿Puedo poner una sola rayita? ¿Y eso qué significa? ¿Es como las dos rayitas? a ver. mm, no, yo te recomiendo que utilices esta forma de hacerlo porque en verdad el profesor lo va a revisar así. Esto significa que va a haber 1-1, 1-1. ¿Qué me refiero con 1-1? Que va a haber Uno, al uno menos solo uno. puede ser uno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un candidato siempre va a tener solo un distrito, no puede tener más distritos o menos Sí, distritos. Solo uno. sí, pero no se refiere más o menos, se refiere a el número, 1-1, o si un candidato puede estar en 0 distritos, eso es. Un candidato tiene que estar en un distrito, obviamente, pero un candidato puede tener 0 distritos, no, esa es la diferencia. Claro, sí Aquí, o sí en uno. Por sí, ejemplo, las mesas tienen solo un lugar de votación, no pueden tener ni dos ni cero, uno, ¿o no? a ver, una mesa, claro, no puede tener 0 lugares de votación, una mesa no puede tener 0 lugares de votación, po. No, a ver, un lugar de votación tiene muchas mesas. ¿Ya? Y una mesa va a estar en un lugar de votación. No puede estar en 0 lugares de votación. A eso me refiero. Porque una mesa no puede estar en el aire. Sí o sí tiene que haber un lugar de votación para constituir una mesa. Mire, veamos este ejemplo. Acá el partido con candidato. Aquí se va a entender. Un partido, un partido político puede tener muchos candidatos. Ya eso se entiende. Y en ese sentido, ahora va lo que me preguntaron recién. Un candidato, un partido va a tener muchos candidatos, pero un candidato puede estar perteneciendo a un partido o puede estar perteneciendo a 0 partidos. Una persona puede ser considerada como un partido solo. Y ahí va el 1-0. Entonces, ahí lo consideran como 1-0. ¿Hay que indicarlo como supuesto igual o no es necesario? Sí, puede ser. Ahí tú decides cómo ponerlo. ¿Verdad?
yo te recomiendo que todo lo que tú creáis que puede ser considerado como un supuesto, lo pongáis, no perdís nada, ¿verdad? No pierden nada con poner supuesto. Y aquí vamos a empezar con como entre comillas, las complicadas. Un vocal de mesa, como lo decía el ejercicio, puede estar constituido, puede constituir muchas mesas, no al mismo tiempo, pero durante el día, lo puede cambiar, pero una mesa también puede ser constituida por muchos vocales de mesa. ¿Por qué aquí no ponemos una tabla intermedia? Porque no hay ningún atributo que me diferencie esta relación mucho a mucho. Esa es la respuesta. En el otro caso, acá acá sí va a haber una tabla intermedia. ¿Por qué? Porque un candidato va a estar presente en muchas mesas para que sean votados, pero una mesa también va a tener muchos candidatos a los cuales la gente puede votar. Entonces, aquí va la otra relación, y la más importante a mi parecer. Oye, entonces en el modelo conceptual podemos poner de muchos a muchos, porque yo había escuchado que no, pero eso en el físico. En el físico no hay ninguna relación mucho a mucho y uno es a mucho, no. En el físico solamente van a tablas. Solamente en el conceptual van las relaciones uno a mucho. Sí, pero en el conceptual puede ir esa relación de mucho, de n a n. Sí, sí, esa es la relación. De hecho, igual le pregunté al profe, porque igual me quedó la duda. Profe, ¿por qué aquí no hay una relación? ¿Por qué aquí no hay una relación Hay intermedia una o una tabla tabla intermedia. intermedia? Me dijo porque no hay ningún atributo que sea diferenciable entre esos dos. Oye, y pregunta, ahí en la relación mesas votos, votos candidatos, ¿hay que poner la tabla intermedia votos? Porque en la última clase el profe dijo que se ponía como el ¿cómo se llama? El nombre, El el atributo atributo. solamente, así como ahí entre medio, o hay que poner la tabla. No, la idea es que tú le pongas es que depende de qué forma lo estáis haciendo, de qué forma vaya a hacer el ejercicio. Recuerda que hay dos formas de hacerlo. La primera forma es poner las tablas, las entidades de aquí a la izquierda y poner tu dibujo solamente en los nombres. O el otro caso es poner la tabla completa aquí y las relaciones. Por ejemplo, votante tendría votante, nombre, root, y entonces, si tú ponías ese tipo si empezáis a hacer tu modelo conceptual de esa forma, ahí tendría que ir con tu atributo o cantidad de votos. En este caso no es necesario. Ah, ya, ya, ya. Y la última cosita, las tablas intermedias se ponen como con un cuadrado, un Claro, doble cuadrado, ¿no? claro, aquí. ¿Por qué? Porque son débiles. Eso es lo que iba a hacer ahora. Tienen que poner esto siempre cuando una tabla intermedia y yo le pongo aquí una D. ¿Por qué? Para que el profe sepa que es una tabla débil. Y aquí, Oye, una pregunta, ¿por qué de votos a candidatos es a no, mucho? no, ahí no va mucho. Ya, y aquí me falta esto. Aquí vamos a ver de nuevo lo que se explicó recién, que quizás no se entendió. ¿Por qué ahí pongo un circulito? ¿Por qué? Porque un candidato puede tener 0 votos a su favor o puede tener 1. Porque un candidato puede presentarse pero no puede tener ningún voto. Luego de eso, una mesa puede que no tenga ningún voto tampoco.
Es como que se haya formado la mesa y ningún votante fue. Eso puede suceder. Eso también lo pueden poner en el supuesto, pero si no lo quieren poner en el supuesto, eh, si no lo quieren poner en el supuesto, háganlo más lógico. Si ustedes quieren hacer algo que ustedes creen que pueda pasar en una situación específica, pónganlo en los supuestos. En este caso, sí puede ser lógico que una mesa no tenga ningún voto y un candidato tampoco tenga ningún voto. Puede pasar, y yo creo que ha pasado. En más de las votaciones de alcaldía, que son quizás las comunas más chiquitas, son pocos votos, entonces puede pasar. Entonces, Pero ese cero no tendría que ir más cerca de votos, no, ¿o aquí, no? no debería ir aquí. Al lado de mesas. Sí, No, pero va, por ejemplo, si va de mesas a votos, ahí dice que en las mesas pueden haber muchos o un voto. sí, pero un voto puede, un candidato puede tener 0 votos o 1. Y O cero también, ¿o no? o 0, claro, o 0, 0 o 1. Eso es Y lo el que se cero no refiere. se pone cerquita del uno o de las líneas largas de la pata de gallo, por así decirlo. No, 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 aquí. Ah, ya. Ya, en ese sentido, este sería lo que ustedes deberían entregar en el ejercicio de la prueba, o lo otro sería, como les expliqué recién, poner la tabla completa con los atributos. Ese sería el modelo conceptual y ahora les voy a compartir cómo sería el modelo físico, para que no se confundan. Este. Este sería el modelo físico de... ¿se ve la pantalla en completo? Sí, sí. Sí se ve. Ya. Sí, Mm, ya. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo conceptual y el modelo físico? Es que en el modelo conceptual obviamente van a estar las relaciones de uno a mucho, mucho a mucho, uno a uno también puede haber, o los unitarias también pueden haber. La diferencia es que aquí ya, esto es lo más sencillo yo creo, que se pasan los PK desde las tablas 1 hasta los muchos y se convierten en FK. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, aquí los distritos. Un distrito tenía una comuna podía tener muchos distritos. Uno es a mucho. Vamos a dibujarlo acá. Recuerden que una comuna podía tener muchos distritos. Por lo tanto, este PK, que era en el modelo conceptual y cuando ustedes crean las primeras tablas, pasa como FK y se transforma a FK. Y lo otro queda normal. Lo otro queda con su PK normal y su FK. Otro ejemplo podría ser región comuna. Una región tiene muchas comunas y el código PK pasa como FK. Bueno, aquí debería decir FK. Eso es un error de tipeo. A ver, vamos a cambiarlo de inmediato. Aquí debería decir FK1. Listo. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea del modelo físico? Es súper, es lo más, es seguir dos reglas. Aquí, como recién comenté, la tabla del muchos, la tabla del 1, el PK del 1 se transforma en FK en el muchos. Así de simple. Bueno, aquí nosotros habíamos puesto aquí y aquí. Otra relación. Candidatos. Una comuna tiene, no, un distrito. Un distrito, bueno, que está muy lejos. ¿Cuál podemos usar? Y aquí otra cosa importante es que en el modelo físico sí va a aparecer la relación de muchos a muchos. En el modelo conceptual no, pero en el modelo físico sí va a aparecer esa tabla que teníamos muchos a muchos, pero no la habíamos dibujado.
¿ya? Y sus datos, como recién preguntó Maximiliano, sus PK van a ser los únicos datos, sus PK van a ser los únicos datos, los únicos atributos que tiene esa tabla, y en este particular caso, en estos particulares casos, los PK y los FK son lo mismo. Se comportan de la misma manera. Una consulta. Bueno, Un PK puede ser, o sea, yo lo puedo llevar a muchas tablas, puede ser muchas veces FK en otras tablas, o solo puede pasar como a uno. no, sí puede ser en muchas tablas. Puede ser en muchas tablas. Es dependiendo de lo que tú queráis hacer, en verdad, cuál es el problema que estáis desarrollando. Y aquí también la tabla importante que es votos, que recuerdan, era la tabla intermedia entre mesas y candidatos. Entonces, si ustedes se fijan en candidatos y mesas, aquí está, justo. Unos a muchos y unos a muchos. Y si se fijan, el PK de root candidato pasó como FK y el código de mesa pasó como FK. Como una tabla intermedia, el FK y el PK se comportan de la misma manera, son considerados lo mismo. Siempre cuando tengan una tabla intermedia, como aquí lo vimos, tienen que poner FK y PK. Y el atributo que fue el que se diferenciaba, que era cantidad de votos. ¿Se entiende? Eso es la idea del modelo físico. Eso es lo que ustedes deberían entregar en el programa, en la prueba. Y aquí en la anterior tienen el ejercicio resuelto, más bonito. Igual entienden que es complicado hacerlo en una pizarra dinámica de Zoom terrible difícil. Entonces, si tuviésemos estado en la pizarra, hubiese sido mucho más fácil. Ya, esa la última consulta con el modelo físico. No sé si tienen alguna duda antes de terminar la clase o en realidad la ayudantía. Justo una hora. Justo, justo. Acá, por ejemplo, dice, al lado de vocal de mesa, dice vocal de mesa mesas, que vendría a ser una tabla intermedia, dijiste, ¿no? Sí, sería la tabla intermedia de acá. Esta que está acá. Ah, ahí en medio, porque por ejemplo acá en votos sí se pusieron acá, porque Sí. era una entidad. La respuesta a eso es que la tabla intermedia de estos dos tiene un atributo que los diferencia a ambos, a la relación entre esos dos, que es cantidad de votos. En el caso contrario acá, tenemos el caso contrario, que acá hay una tabla muchos a muchos, como aquí, pero que acá no hay ningún atributo que los diferencie. Si tú te fijas acá, no hay ningún atributo que esté como este. Entonces, por eso es que no se utiliza como tabla intermedia. Pero en el modelo físico sí se considera como una tabla intermedia. Ah, ok. Pero en el modelo conceptual, ahí donde dice voto, el profe dijo que se podía poner como un atributo a la relación y poner cantidad de votos. Y en el modelo físico recién como poner la tabla. Igual estaría bien o es necesario hacer como el doble cuadrito de votos. Sí, hay que hacer la tabla intermedia. Lo que el profe trató de explicar es eso, porque si es que no hay ningún atributo, bueno, si te dijo que había un atributo entre medio, yo lo Sí, consideraría como una tabla intermedia, como una tabla eh, débil, que esté aquí entre medio. entonces la ponemos sí o sí. Sí, dependiendo si es que hay un atributo que los diferencia. Si no, yo no la pondría. Ah, ya. Gracias. Ya. Y lo último que les quería mostrar, el Access, para que tengan alguna visión de lo que se debería hacer con este ejercicio. Aquí están las tablas y aquí están las relaciones. Bueno, lo del Access es un poco fome porque es súper desordenado. Debería entregarlo listo aquí. Y en verdad esta sería su base de datos que podría funcionar
un programa que se desarrolle, en este caso en Visual Basic. Oye, respecto al Access, sabéis que yo estuve intentando igual, pero cuando me hace las relaciones, a mí no me marca el uno y el infinito que se te ve ahí a ti en el Access. ¿Cómo se hace eso? Ya, mira. Hagamos la prueba con partido político candidato. Nosotros sabemos que un partido político tiene muchos candidatos. Entonces, la vamos a eliminar y vamos a relacionar el PK con el FK. Recuerden, esto es el modelo físico, no es el modelo conceptual, es el modelo físico. Es decir, ya tenemos nuestros FK ya ingresados en nuestra base de datos. Entonces, a mi partido político, yo le saco el FK y lo uno con mi PK, lo uno con mi FK de candidato, que sería básicamente el mismo nombre, porque es el FK. Y si tú te fijas aquí, dice tipo de relación 1 a varios. Entonces ya está hecha la relación y tú le pones exigir integridad referenciales para que no hayan datos repetidos, pero eso tú le pones clic ahí nomás y se crea. Y ahí tienes tu relación 1 mucho. Es que así mismo lo hago, pero ¿Qué no te me tira? marca ¿Qué error te tira? o sea, no me tira error, me hace la relación, pero no se dibuja el uno que te aparece ahí y el mucho, como para saber qué tipo de relaciones, si es uno mucho, uno uno. Ya, ¿y tienes tu FK en la otra tabla? Ah, y es que eso creo es lo que no tengo. Y eso solamente se escribe en la tabla de candidatos, lo escribo tal Lo cual como se mismo, tal llama. cual nomás. No, en verdad no es necesario que se llame igual, pero tú tenés que saber que es lo mismo. Yo te recomiendo obviamente que pongáis el mismo nombre, para que no te complique tu Y nombre. se define como FK en alguna parte o el No, programa lo asume no, no, solo no, como FK. no lo asume. Mira, por ejemplo, si nos vamos a candidatos, vámonos a candidatos, a la tabla de candidatos. Ya, esta es la tabla de candidatos y nosotros nos vamos aquí a esta regla con estas cuadras y nos va a aparecer acá. Si tú te fijas, lo único que está ingresado como algo que se diferencia de los demás es el PK, que es la llave, que es el root, claramente. Pero yo lo que hago es ingresar el código del partido como un atributo de más, ¿no? Súper sencillo. Ya, vale, muchas gracias. Dale, igual inténtalo y si no podís, me mandáis un correo. No, no hay drama. Em, ¿Alguna otra duda con respecto a esto? En verdad, para crear tablas, no sé si se lo expliqué, a algunas personas se lo expliqué, se van aquí a crear, ponen tabla y se les crea una tabla. Bueno, aquí yo les pongo guardar primero y le pongo, no sé, cualquier cosa, descuentos. Luego de descuentos, ustedes, de poner el nombre, se van aquí a inicio y ponen ver para poder desarrollar, eh, para crear los atributos. Aquí ustedes le ponen el ID o el código del descuento y el tipo de dato. Aquí ustedes es su decisión que poner esto de autonumeración siempre queda con el PK porque si se fijan las boletas siempre van en autonumeración, o sea, la primera boleta, después se hace la segunda, la tercera, y ese el programa lo hace con autonumeración. Pero si ustedes no quieren que sea autonumeración y quieren ponerle un código de descuento con letra, por ejemplo en Rappi, ustedes, hay códigos con nombres pues, de las personas, entonces le ponen texto corto y le ponen, no sé, porcentaje de descuento. Y ahí siguen con lo demás y todos los atributos. Otra consulta, ¿es necesario que las tablas tengan datos para yo hacer las relaciones? Si que tengo las tablas vacías No, no es o igual necesario, funciona. no es necesario. No es necesario que tengan datos. Lo que sí es que si tú querés cambiar una relación y ya tú tenés datos en esas tablas, lo más probable es que tengáis que eliminar todos los datos. Ese es un problema que van a tener que solucionar en el proyecto. Hay veces que hay tablas que ustedes ya van llenando y hoy esta relación me faltó o tengo que cambiar esta relación y el programa le va a decir hay datos relacionados, no va a poder. Te va a tirar error. Lo que usted tiene que hacer es eliminar todos los datos de esas dos tablas relacionadas y ahí recién tirar la relación y ahí les va a funcionar. Entonces, como recomendación es mejor hacer las tablas y relacionarlas todas cuando estén Claro, vacías. sí, vacía. Ya. Sí. Eso es lo ideal, pero como te comento, lo más probable es que tengan que hacer cambios durante la segunda entrega. Oye, Dime. siempre que se crea una tabla se pone primero la PK.
¿En orden? No, no es necesario. Mira aquí. ¿Y cómo las definimos o cómo las marcamos? Aquí, mira, tú te vas a inicio, como recién nos vimos a descuento. Aquí está abierta. Por ejemplo, si ya no queríamos que descuento sea nuestro PK, queremos que porcentaje de descuento, que está malo, no puede ser un porcentaje de descuento, pero da lo mismo, hagámoslo para el ejercicio. Y nos vamos a clic derecho y le ponéis llave principal. Entonces se cambió. Ah, ya. Otra Gracias. cosa, si le queréis poner dos llaves intermedias, así los dos clic derecho y la tabla intermedia, y las dos llaves son de intermedias. ¿Cuándo les va a servir esto? Cuando hagan las tablas de intermedias de las débiles. ¿Se recuerdan que en el ejercicio que les mostré habían dos PK acá? Por ejemplo, en la tabla vocal de mesa o votos hay dos PK, entonces ustedes deberían tener dos llaves, dos llaves foráneas en esa, dos llaves primary key en esa tabla, que como lo hice recién. En ese caso hay que crear esa tabla vocal de mesa a mesa, ¿o no? Sí, Y en esas, y root vocal mesa y code mesa vendrían a ser las dos llaves. sí, mira, de hecho te lo voy a mostrar aquí que lo tengo creado. Mira, si no me equivoco. Verdad, ahí está vocal de mesa. Y ahí le Ya. ponéis las dos. Y nada más. Access es muy sencillo, por eso yo no les digo que se compliquen mucho. De hecho, hay algunos videos que están en Moodle, tienen que meterse en Moodle y hay varios videos. Una compañera de ustedes me pidió unos videos y estaban en el Moodle. Les compartí obviamente el link, pero para que lo revisen. ¿Alguna otra duda Ya. con respecto al Access o al ejercicio? No sé si se entendió. Y yo, o sea, con lo mismo que justo ahora eso, vocal de mesa, que es como la tabla intermedia, es que como que yo había entendido que la tabla intermedia pasa a ser un atributo y ese atributo lo agregamos a nuestra tabla. O se crea una tabla aparte y se ponen los dos PK. No es un atributo, es una tabla nueva. Mira, recuerda Ah, ya. votos. Esta es otra tabla que es la más importante y es una tabla. Porque imagínate Mm, todos los datos que tiene votos. Mira, vámonos a todos estos datos. Imagínate, no pueden haber tres tipos de datos en un atributo. O sea, mm. eh, es necesaria una tabla. Es necesario que haya una tabla. Ya. Y ahí, pero nosotros tenemos que poner ahí que son llaves principales. Y ya Claro, cuando hacemos las relaciones, claro. ya. Tú tienes que crear de nuevo una tabla y ponerle votos. La tabla se te va a llenar vacía. Tú creas, le pones el nombre que quieres, el nombre del segundo y tú ya sabes que son tus llaves principales. Entonces le pones clic derecho y ahí, clic derecho y llave principal. Bueno, ahí las borré. Imagínate que esta es tu votos vacía. Tú la creaste, le pusiste esos dos nombres y tú sabes que es una tabla intermedia y tus dos PK son el root de candidato y la root de mesa. ¿Por qué? Porque el código de mesa. ¿Por qué? Porque es la tabla intermedia. Entonces lo que tú haces es ir para acá y le pones clave principal. O otra cosa es que le puedes ir acá y te vas, seleccionas las dos y le pones clave principal. Oye, y ahí en descuentos, por ejemplo, tú creaste una tabla de descuentos, pero no te salió en las relaciones. Ya. Buena pregunta. Eso yo la creé, no tiene nada que ver con el ejercicio, la creé para que ustedes entendieran. Pero ustedes pueden agregar la tabla hacia el descuento así. Súper sencillo. Ya. La arrastran. ¿Cachai? Y ahí queda como tabla, pero en este caso a mí no me sirve, entonces yo la voy a ocultar.